Bien, saludos jóvenes. Espero que tengan un excelente día y estén cumpliendo con la cuarentena. Bien, continuando, vamos a iniciar, o mejor dicho, vamos a dar un breve repaso rápidamente de lo que es el módulo número 2 de funciones reales. Recuerden que llegamos hasta lo que eran las funciones compuestas. Bien, vamos a definir hoy rápidamente lo que es una función. Bien, sea f una correspondencia de un conjunto en un conjunto B, denotado por f de A en B. Ahí, fíjense, f, dos puntos, A, flecha B. Eso se lee una correspondencia de A en B. Se dice que la correspondencia de f de A en B es una función si a cada elemento del conjunto A se le asigna un único elemento del conjunto B. Entonces, que a cada elemento del conjunto A, el conjunto que tenemos acá, se le asigna un único elemento del conjunto B. No puede tener más de dos elementos. El conjunto A se llama conjunto de partida y el conjunto B se llama conjunto de llegada. El conjunto de todos los valores del conjunto A para el cual f está definida se llama dominio de f, la cual denotaremos por DOM f. Y el conjunto de todas las imágenes de f se llama rango de f, la cual denotaremos RGO f, es decir, el conjunto de todos los valores del conjunto A para el cual la f está definida se llama dominio de f. Y el conjunto de todos los conjuntos de imágenes se llama el rango de f. Ok, veamos las siguientes observaciones. Primero, denotaremos las funciones con cualquier letra del alfabeto, como por ejemplo F minúscula, F mayúscula, que ustedes deseen hacer. No hay ningún tipo de problema. La expresión y igual a f de x se lee. La manera correcta de leer eso es: la imagen de x a través de f es igual a y, donde x pertenece a y debe pertenecer al conjunto B. Es decir, x pertenece al conjunto de partida y y pertenece al conjunto de llegada. Pero para no estar leyendo cada rato o estar llamándolo la imagen de x a través de f es igual a y, entonces solamente decimos y igual a f de x. Bien, vamos a ver la siguiente definición. Sea f una función de A en B, un conjunto A en un conjunto B. Se dice que f es una función real, de variable real o simplemente función real, si solo si tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada son subconjuntos de números reales. Es decir, A es su conjunto propio de números reales y B es su conjunto propio de números reales. Denotaremos la función real de variable real como f de Rn. Esto se lee, este conjunto que tenemos acá se lee su conjunto propio, es decir, puede ser una parte de números reales, recuerden que una parte son los intervalos, o sencillamente todo el conjunto de los números reales. Puede ser una parte o todo el conjunto de los números reales. Bien, fíjense en las siguientes observaciones que más adelante vamos a aplicar cuando veamos función inversa. Se dice que una función f es inyectiva o 1 a 1 si solo si para todo x1, x2 que pertenece al dominio de f, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2 o su equivalente. Para todo x1, x2 que pertenece al dominio de f, si x1 es diferente a x2, entonces f de x1 es diferente a f de x2. Se dice que f no es inyectiva si solo si existe un x1, x2 que pertenece al dominio de f, tal que f de x1 es igual a f de x2 y x1 es diferente a x2. En la segunda observación se dice que una función es sobreyectiva si solo si el rango de f es igual a b, es decir, el rango de f es todo el conjunto de llegada. Es decir, para todo y que pertenece a b, existe un x que pertenece a tal que y es igual a f de x. De igual manera, más adelante vamos a ver esa sobreyectividad cuando veamos función inversa. Ahí nos vamos a detener un poquito más detalladamente en esta parte. No va a ser sobreyectiva cuando el rango de f no sea todo el conjunto B, es decir, existe un y que pertenece a b para todo x que pertenece a A, donde y sea diferente a f de x. Se dice que una función es biyectiva si solo si f es inyectiva y sobreyectiva. Recuerden,
Se dice que f es biyectiva si solo si f es inyectiva y sobreyectiva. No será biyectiva cuando falle una de las dos, es decir, no es inyectiva o no es sobreyectiva. Debe cumplir una de las dos. Y una función real de variable real es un conjunto de pares ordenados x, y en los que no existen dos pares ordenados diferentes que tengan la primera componente igual. Es decir, si x1 y y1 y x2 y x2 son dos puntos diferentes de una función y igual a f de x, entonces obligatoriamente x1 y x2 tienen que ser diferentes. Tienen que ser completamente diferentes. Si me dan igual la primera componente, entonces ya no pertenece a una función. Veamos la siguiente definición. Dice lo siguiente: sea f una función real de variable real, una función real de variable real. Se define y denota la gráfica de una función f como el conjunto de pares ordenados del plano real, o pares ordenados del plano real o plano cartesiano, tal que y igual a f de x. La representación geométrica de la gráfica de una función se realiza en el plano cartesiano o plano real, es decir, toda función o toda función real o plano real lo vamos a graficar en el plano. Es decir, una función de una variable se grafica en el plano. En estudio más adelante ustedes vamos a estudiar que una función de dos variables se grafica en el espacio. La gráfica será en el espacio. Ya en otras la gráfica se da de manera abstracta. Una curva en el plano real representa la gráfica de una función si, solo si, toda recta vertical corta la curva lo más en un punto. Por eso le colocamos, aclaramos esto. Una recta vertical intersecta la gráfica de una función real a lo más en un punto. Recuerden que una recta vertical es paralela al eje Y. Ya vamos a ver algunos ejemplos cuando veamos el plano cartesiano. Explicamos más detalladamente lo que es la gráfica de esa función cuando veamos los tipos de funciones. Bien, es necesario que ustedes ya vayan manejando estos términos, lo que es una función real, porque en el próximo video vamos a empezar a estudiar o vamos a iniciar con lo que son estos problemas resueltos. Tengan a su guía a la mano para que vayan detallando cada una de las funciones que vamos a tener. Cualquier duda, jóvenes, por favor háganla llegar por WhatsApp o mensaje de texto. La evaluación va a ser muy próximo, ya la avisaré con anticipación y una modificación del calendario, y bueno, vamos a terminar con esto, con lo que tengamos. Espero que sigan cumpliendo la cuarentena y nos vemos en un próximo video.